Uno de los grandes jueces de Israel fue Sansón. Su nombre en hebreo es Simsón, que significa semejante al sol o fuerte. Sansón era un hombre que desde antes de nacer estaba destinado a ser alguien grande para la gloria de Dios y para bendición de su pueblo. Si quieres más información de jueces, puedes leer este precioso libro, el libro de los jueces, totalmente recomendado, época sin rey, época donde la palabra de Dios escaseaba. Si quieres más información sobre Sansón, puedes leerlo a partir del capítulo 13 de este mismo libro. Sansón era un hombre fuerte y la presencia de Dios estaba con él. Fue el caudillo de su pueblo defendiéndolo de los filisteos. Tenía todo para ser uno de los grandes héroes de Israel. Al final de su vida fue totalmente distinto a lo que cualquiera hubiera pensado. Terminó en manos de sus enemigos, ciego y además sirviendo de burla. Y como lo dice en el texto de Jueces capítulo 13, versos del 1 al 5, fue el juguete que divertía a sus enemigos. ¿Qué fue lo que llevó a Sansón a terminar así? ¿En qué se equivocó Sansón? ¿Cuáles fueron los errores que cometió que lo llevaron a tener ese triste final? Estas son preguntas que podemos hacernos cuando meditamos, cuando leemos sobre la vida de Sansón. Y antes de contestarlas, antes de contestar a estas preguntas, vamos a hablar primeramente de nuestra vida. La historia de Sansón es muy parecida a la vida de muchos cristianos hoy en día. ¿Cuántos cristianos que tenemos a Cristo en nuestro corazón formamos parte de la familia de Dios? Nuestra vida está sirviendo de juguete muchas veces en las manos del enemigo. Está sirviendo de mofa, de burla, de diversión a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras malas decisiones. ¿Cuántos cristianos que tenemos a Cristo en nuestro corazón formamos parte de ese grupo de personas que muchas veces somos objeto de burla de nuestros enemigos? ¿Cuántos jóvenes y mujeres, hijas de Dios, están sirviendo de pasatiempo, de diversión para la vida de hombres que las han enredado en relaciones pecaminosas? ¿Cuántos jóvenes y hombres, hijos de Dios, son como juguetes en las garras de un vicio, en las garras de amistades que los llevan por malos caminos? Esposos y padres de familia que son esclavos de una llamada de la mujer ajena, que los hace hacer locuras por estar enredados como juguetes en el pecado. En este día debemos dejar algo bien claro. La voluntad de Dios no es que tu vida sea para servir de juguete del pecado. El propósito de tu vida no es para ser juguete de nadie, para ser el pasatiempo de nadie, para servir de burla o de escarnio de nadie. Tu vida y mi vida tienen un propósito en Cristo. Nuestra vida es para alabanza de su gloria, para que las personas glorifiquen a Dios por medio de nuestra vida, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Ahora sí que podemos responder la pregunta que hemos dejado pendiente. ¿En qué se equivocó Sansón? Porque esas mismas equivocaciones son las que han hecho que nuestra vida en muchas ocasiones no sea para gloria de Dios, sino para nuestra vergüenza, para nuestro dolor. Qué importante reconocer esas equivocaciones que cometió Sansón para que nosotros podamos evitarlas en nuestra vida. ¿Y cuáles fueron esas equivocaciones? Te las vamos a enumerar ahora. La primera equivocación: ser fuerte físicamente pero débil de carácter. Sansón era fuerte físicamente, podía matar a un león solo con sus manos. Podía arrancar las puertas de una ciudad, pero no podía decir que no cuando lo presionaba una mujer. La debilidad de carácter de Sansón lo llevó a hacer cosas que no quería. Dijo cosas que no debía decir, solamente por la presión, y en este caso por la presión de una mujer. Era tal su debilidad de carácter que prefirió perder el respaldo de Dios en su vida y no perder el amor de una mujer, en este caso, Dalila. El nombre Dalila tiene un significado muy interesante, la que tiene la llave. Eso es lo que significa este nombre. Y Sansón era fuerte, era poderoso, pero esa mujer tenía la llave de su vida, la llave de su corazón,
la llave de su voluntad, la llave de su mente. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en la iglesia del Señor que son fuertes para el trabajo, fuertes para servir a Dios, fuertes para el estudio? Pero hay una Dalila que tiene la llave de su voluntad, la llave de sus decisiones. Y en este caso no te hablo solo de una mujer o de un hombre, te hablo de vicios, ataduras que tienen la llave de nuestro corazón. Y no podemos dejar esos pecados. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que no queríamos? ¿Cuántas veces hemos ido a lugares que no queríamos? Hemos cometido delitos, hemos caído en vicios, simplemente porque nos dejamos presionar, porque le hemos dado las llaves de nuestra vida, de nuestras decisiones a otros. Y esas personas deciden por nosotros como Dalila. Hoy es día de quitarle la llave a esos vicios, a esas Dalilas. Hablo de hombres y mujeres. Esta fue la primera equivocación de Sansón. Físicamente fuerte, pero débil de carácter. Segunda equivocación, creer que podemos jugar con el pecado sin tener consecuencias. Sansón comenzó a jugar con Dalila con respecto al porqué de su fuerza y siempre podría liberarse. Él llegó a creer que siempre podía jugar así y siempre podía liberarse. Pero llegó el momento en el cual él pensó que se podría liberar como todas las veces anteriores, pero no sabía que Dios ya se había apartado de él. Es curioso. Cuando Sansón mentía, Dios estaba con él. Cuando Sansón dijo la verdad, Dios la abandonó. Suena contradictorio, pero es verdad. Reveló su fuerza a Dalila. Rompió el pacto con Dios. Y cuando rompes un pacto con Dios y cuando le entregas la llave de tu corazón al enemigo, te destruye. Le sacaron los ojos a Sansón. ¿Cuántos cristianos hoy en día estamos jugando el mismo jueguecito de Sansón, creyendo que siempre nos podremos salir con la nuestra, creyendo que podemos jugar con el pecado, creyendo que podemos ser cristianos y vivir como nos da la gana, creyendo que el pecado es inofensivo, y teniendo en nuestra mente el peor engaño de Satanás? No te preocupes. A ti no te va a pasar nada, tú eres hijo de Dios. Puedes pecar. Y luego te arrepientes si quieres. Puedes volver a pecar y te arrepientes. Eso es lo que quiere Satanás. No quiere que rompamos ese yugo que nos tiene esclavizado. Tenemos que saber algo. Algo que nos recuerda la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Querido hermano o hermana, que ahora mismo estás escuchando esta reflexión, en la vida de Sansón podemos ver una gran verdad. El que juega con el pecado siempre termina ciego, sin poder encontrar cómo salir, y además siendo un juguete en las manos de alguien. Por eso, el Señor Jesús te ofrece su mano para ayudarte. Él te dice que no sigas cometiendo las equivocaciones de Sansón. Tu vida puede cambiar. Aléjate de personas tóxicas que te apartan de Dios. Rodéate de hermanos y hermanas, de gente que siempre te va a animar. Cuando estés pasando por momentos difíciles, siempre van a estar contigo para darte un consejo, una palabra de parte de Dios, un mensaje que te va a restaurar. Estas son dos de las equivocaciones que cometió Sansón. Creer que podemos jugar con el pecado sin tener consecuencias y ser débil de carácter. Todos nosotros enfrentamos distracciones cada día. La gente nos descubre mirando los anuncios, esos anuncios luminosos, esos carteles gigantes, ¿verdad?, que nos distraen. Soñamos despierto cuando la luz ha cambiado a verde en los semáforos. Cuando uno se detiene, ¿verdad?, en un semáforo está en rojo, empieza a imaginar, empieza a pensar cosas hasta que el semáforo se pone en verde. Tal vez después de un día súper duro, agitado, alguien ya está por salir a una cita muy importante
y al dirigirse al coche o a su bicicleta o a su moto se da uno cuenta que una de las llantas, por ejemplo, está pinchada. En ese momento la presión se dispara, se da cuenta de que no va a llegar a tiempo. Las distracciones diarias son inevitables, son imposibles de reprimir. Van a llegar y no podemos hacer nada para evitarlo. Sin embargo, vamos a hablar de algo más significativo. Como creyentes que hemos nacido de nuevo, hemos sido llamados por Dios para vivir de acuerdo con las prioridades de la palabra de Dios. Sin embargo, Satanás hace todo lo posible para distraernos, como hizo con Sansón. Nos quiere apartar de esas prioridades. La triste verdad es que con frecuencia el enemigo sale triunfador. Y lo vemos ilustrado en la vida de Sansón. Puedes leerlo en el capítulo 14 del libro de Jueces. Para hacer un poquito de historia, llegamos a una época en la que Sansón era un joven recién llegado a su edad adulta. A pesar de su fortaleza física, su carácter, el poco carácter que tenía, a pesar de su compromiso e integridad, todo era débil en él. El solo hecho de que los padres de un niño sean buenos cristianos y que en el hogar cuenten con todas las ventajas, todas las bendiciones del Señor, no significa necesariamente que él vaya a escoger un estilo de vida correcto. La prioridad y el propósito para la vida de Sansón fueron anunciados por el ángel del Señor, capítulo 13, verso 5. Él debía liberar a Israel de manos de los filisteos. Pero como vamos a ver un poquito más adelante, él se desvió del camino. Aquí entra la segunda parte de esta reflexión sobre Sansón. Te hemos hablado de sus equivocaciones, pero ahora te vamos a hablar de distracciones. Van ligadas también a la vida de Sansón. Vamos a ver en esta parte de la reflexión cómo el enemigo intenta distraernos de hacer lo más importante. En primer lugar, Sansón deseó a una mujer. Te hemos hablado de ella, Dalila, que su significado es: ella tiene la llave del corazón, la llave del alma. Cuando llegó a la edad para casarse, Sansón hizo un viaje y descendió a Timnat, una ciudad fronteriza en la tierra de sus enemigos, los filisteos. Al estar ahí vio a una mujer. No se trataba de una joven hebrea que pertenecía a una distinguida familia, sino una de las hijas de los filisteos. Después de ser cautivado por la belleza de esta joven, Sansón regresó a la casa de sus padres y les dijo: «He visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos». Aquí se puede ver la arrogancia, la falta de respeto a sus padres al pedirles: «Tomádmela por mujer». Primero se registra que la primera acción de Sansón fue que vio a una mujer, versículo 1. Y luego se registra que sus primeras palabras fueron: «He visto a una mujer». Es decir, ya estaba distraído. Si sigues leyendo el pasaje, versículos 3 y 4, al padre de Sansón no le gustó la joven filistea. Los padres de Sansón estaban correctamente preocupados. Le preguntaron que si no había ninguna mujer de entre sus hermanos o familiares que les gustara, que le fuera atractiva, y ellos querían que siguieran el mandamiento que Dios le había dado a su pueblo de no casarse con las paganas. Uno de los problemas de los jóvenes cristianos es el encontrar dentro del pueblo de Dios a sus parejas. La distracción hace que vayan al mundo a buscarlas. Esto es verdad. Sansón se distrajo y en vez de buscar en la casa de Dios ayuda idónea, ayuda ideal, se fue a buscarla al mundo. Se fue a buscarlo al pueblo de los filisteos, justamente sus enemigos. Sansón no tenía ningún interés en obedecer al Señor. Se distrajo de cumplir con la prioridad de su vida, que era librar a su pueblo de los filisteos. Todo por causa de la belleza de una joven filistea. Notemos sus palabras: «Tomádmela por esposa porque me agrada». Sansón no se sintió atraído por la amabilidad de esta muchacha o por su notable capacidad intelectual o por alguna virtud espiritual. Fue atraído por su cuerpo. Su apariencia externa presionó a todos para que se la dieran.
Literalmente Sansón dijo: ella está bien a mi buen ver. Otra versión dice: esa es la mujer que a mí me gusta. El deseo de Sansón no tenía nada que ver con la voluntad de Dios o con el plan de Dios para su vida. Ni siquiera era amor, era deseo, era placer. A él no le importaba la mujer, a él solo le importaba él mismo. Él dijo: a mí me agrada mucho. Es imposible poner los ojos en uno mismo y en la voluntad de Dios al mismo tiempo. Él pudo haber ido a pelear primero contra los filisteos, pero en lugar de eso regresó a satisfacer sus deseos pasionales. Nuestro Dios es soberano. Y Manoa y su esposa no sabían, ni tampoco Sansón sabía, que esta relación no era de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, de tal manera que inclusive usó la desobediencia de Sansón como una ocasión para atacar a los filisteos. Decisiones, distracciones. ¿Cuántas veces nos distraemos con cosas del mundo que nos enredan, que nos apartan de la visión de Dios? ¿Qué hizo Sansón cuando se centra, cuando se obsesiona con esta mujer? Plantea un acertijo. Sansón mata a un león, Sansón y sus padres descienden a Timat para arreglar la boda. Es decir, que los padres acceden al capricho de Sansón. Era una costumbre en esos días que los padres del novio pagaran una dota a la familia de la novia. Y estando ya en Timat, mientras los padres de Sansón arreglaban lo de la dote, él salió a caminar por los viñedos de aquella región. Dice la palabra que un joven león que quizás estaba descansando a la sombra de alguna de las ramas de alguna vid saltó y le salió al paso rugiendo contra él. La Biblia dice que a manera de un ataque sorpresa, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y como podemos ver en el capítulo 13, versículo 25, y en otros versículos, la gran fuerza de Sansón no era porque físicamente estaba fuerte. Su poder no estaba en sus músculos. No sabemos si era Sansón musculoso o fuerte, la Biblia no lo dice. Su poder no estaba en su cuerpo físico, sino que se trataba de una fuerza espiritual. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Cada artista que ha pintado a Sansón lo muestra musculoso, ¿verdad? Como Arnold Schwarzenegger o como Hulk. Y al parecer Sansón tenía la apariencia de cualquier otro hombre. Su fortaleza venía sobre él cuando el Espíritu del Señor se lo daba. Y cuando llegó el ataque, Sansón destrozó al león como cualquiera despedaza a un cabrito. Aunque esa metáfora podría no tener hoy sentido. Significa que él despedazó fácilmente el cuerpo del león sin ningún arma, sin tener nada en su mano. Tal vez haya sido por modestia que él no haya dicho nada a su padre ni a su madre, pero creo que su mente estaba tan distraída por la codicia hacia aquella belleza filistea que le dio igual. Y todo esto cuando sus padres estaban arreglando la boda. Y en aquella cultura ellos no podían hablar hasta que se hubiera arreglado el matrimonio. Antes de eso solo la había visto. Y el hablar con ella no disminuyó su deseo por ella, porque ella le agradó. Entonces Sansón quebrantó la primera de las 3 disposiciones de su voto como nazareo. Cuando él regresó a Timás, Sansón se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Fue cuando sucedió algo extraño. En el cuerpo del león había un enjambre de abejas, había un panal de miel. Y Sansón rompió una de las normas. Números capítulo 6, verso 6, dice que un nazareo no se acercaría a ninguna persona muerta durante el tiempo que se acercara a Jehová. Y luego en Timat, Sansón y su padre dieron una gran fiesta en honor del matrimonio que duró 7 días, según acostumbraban los jóvenes a hacerlo. Dice la palabra que los filisteos, la familia de la novia, trajeron 30 acompañantes para que estuvieran con él. El primer día de la semana el orgullo de Sansón sale a flote. Él quiere hacer una pequeña apuesta, una apuesta que no puede perder, algo que realmente puede humillar a sus filisteos. Él plantea un enigma y les da lo que le queda de la fiesta para solucionarlo. Si lo resolvían él, les daría 30 vestidos de lino, 30 vestidos de fiesta, o sea, un nuevo guardarropa, un nuevo closet, un nuevo armario, ¿no? Por otro lado, si no lo resolvían, ellos tendrían que pagarle la misma cantidad. Y Sansón les relató el enigma,
y después de estudiarlo por 3 días no pudieron explicarlo. Y tú te preguntas, ¿a qué viene esta parte del pasaje? ¿A qué viene un acertijo en la vida de Sansón? ¿Qué está haciendo el libertador de Israel en una borrachera llena de sus enemigos, poniéndose arrogante, haciendo costosas apuestas? Mensaje para hermanos y hermanas que se dedican a hacer apuestas, cuidado. Las apuestas no son de Dios. Apuestas ilegales, apuestas supuestamente legales. Estando borracho, Sansón empieza a apostar con sus enemigos. Sansón está lleno de orgullo, de codicia. Olvida el llamado de Dios a su vida. Y esto es una realidad también para nosotros. Cuando practicamos el pecado, olvidamos el llamado de Dios para nuestra vida. Nos quedamos ciegos, como a él le pasó más adelante. Te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántos cristianos hay así hoy? Ocupados en diversiones, perdiendo el tiempo, perdiendo la visión que Dios les ha dado porque están en apuestas ilegales. Están enredados con pecados, con vicios. ¿Qué sucedió? Pues que Sansón reveló su secreto. La esposa de Sansón obtuvo la solución mediante llantos. Qué obsesión la de Dalila, porque Sansón desvelara su secreto, de dónde procedía su fuerza. Pero Sansón, como estaba tan enamorado, tan distraído, uno sospecharía, si tu mujer cada día o tu esposo cada día te está diciendo, revélame tu secreto, ¿cómo tienes tu fuerza? ¿De dónde procede? Uno ya sospecharía, ¿verdad? ¿Por qué quiere esta mujer, este hombre, saber ese secreto? Sansón estaba tan enamorado que no se estaba dando cuenta que su propia mujer, entre comillas, la estaba traicionando. El ojo lujurioso de Sansón era tan evidente que ellos sabían cómo ganarle la apuesta. Conocían su punto débil. Qué cuadro, ¿no?, más triste de un creyente apartado del Señor. Además con relaciones con incrédulos. Incrédulos que en muchas ocasiones se aprovechan de las debilidades. Los enemigos de Sansón solucionan el enigma, que rompe un poquito la historia, pero dice también mucho de cómo un hombre, un escogido por Dios, se aparta. Sansón después se venga, mata a 30 filisteos. Hay 3 áreas de distracción que debemos vencer, y por eso te he mencionado lo del acertijo. Nuestro enemigo usa la codicia del placer para distraernos. Satanás tocó el deseo natural que sentía Sansón por el sexo para distraerlo de su tarea de liberar al pueblo de Dios de sus enemigos. Muchos cristianos fuertes han sido destruidos por el poder del deseo sensual. Y debemos recordar el consejo de la Escritura en relación con esto, Proverbios capítulo 6, versículos del 23 al 35. También puedes leerlo en el capítulo 7, versículos del 21 al 27. La primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 18, dice: «Huid de la fornicación». Aunque Sansón es un mal ejemplo, tenemos a José, un excelente modelo por seguir. Se le presentó la prueba, la tentación delante de sus ojos, y él huyó. La esposa de Potifar se quedó con sus ropas y José huyó desnudo. Todos los días se levantaba José y tenía ya la tentación en su misma casa. Era el siervo del gobernante de Potifar y su esposa estaba todo el día acechando a José. Vaya tentación, diaria. Así que José nos da un ejemplo. Huye de la tentación. Si sabes que vas a caer, huye, sal corriendo. José es un excelente modelo por seguir. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: «Despojémonos del pecado que nos asedia». Es decir, del pecado que nos sitia, que quiere
conquistarnos. En realidad la codicia del placer asedia a mucha gente. Si es un problema en su vida, no importa cómo se manifieste. Puede ser adulterio, pensamientos impuros, pornografía. Debe confesarse a Dios, buscar apoyo pastoral. Nuestro enemigo usa el orgullo para distraernos. Es otro punto a tener en cuenta. Satanás distrajo a Sansón tocando su orgullo al hacer una apuesta. Muchos cristianos han sido alejados del llamado de Dios debido al orgullo, al egoísmo, y muchos hermanos están en apuestas ilegales. El orgullo se manifiesta al anhelar ardientemente riquezas, posesiones. Debemos recordar el consejo de la palabra de Dios en relación con el orgullo. ¿Sabes dónde lo encuentras? En Proverbios capítulo 16, verso 18. Y en la primera carta de Corintios capítulo 10, verso 12. Te invito a que lo leas. Por último, nuestro enemigo usa la apatía para distraernos. Satanás distrajo a Sansón al usar apatía en sus votos espirituales, al casarse con una pagana, al tocar un cuerpo muerto y muy probablemente al haber tomado vino en la fiesta. Crecer en apatía a las verdades de la palabra de Dios ha distraído a muchos de nuestros hermanos. Conocemos canciones, versículos de la Biblia, pero crecemos insensibles, entumecidos a la verdad que se encuentra en ellos. Dejamos de servir por amor y lo hacemos por mero hábito. Y al final nos detenemos en nuestro caminar con el Señor y nos alejamos de Él. Nos alejamos de su palabra, nos alejamos de nuestra propia familia, nos alejamos de nuestros hermanos, de la iglesia. Y debemos recordar el consejo bíblico respecto a la apatía. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, verso 17. La apatía también entró en la vida de Sansón. Se hizo insensible a la voz de Dios. De hecho, no tenía relación personal con Dios. La única vez que se dirige a Dios fue cuando pide venganza para matar a los filisteos. Es el único momento donde se refleja que Sansón habló a Dios. Pero durante su vida nunca menciona que tuvo una relación personal con Él. Sansón, llamado a liberar al pueblo de Israel, llamado a ser juez, se desvió, se distrajo. Y si nos distraemos del llamado de Dios, las consecuencias pueden ser terribles. Consecuencias que pueden acarrear maldición a nuestra vida. Consecuencias que también pueden incluir a terceras personas, a nuestros propios familiares, porque las decisiones que tú tomas afectan también a otras personas. No juegues con el pecado, porque al final te apartará de Dios. Y el que practica el pecado, esclavo del pecado es.